En México existen 21.2 millones de padres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, y el 14% de ellos tienen de 15 a 29 años de edad. Dentro de este panorama, 1 de cada 4 jóvenes de entre 20 y 24 años son papás. Convertirse en padres a esta edad implica no solo la responsabilidad que conlleva el ser papá, sino que además obliga a reflexionar sobre el modelo de paternidad que quieren ejercer con sus hijas e hijos. ¿Cómo conciliar o cómo buscar la conciliación del paternaje con la vida laboral en hombres jóvenes? Bueno, es uno de los retos que creo que desde hace algún tiempo se ha estado intentando buscar, porque requiere de una serie de condiciones, no solamente en el trabajo, sino además en la vida personal, retos que se puedan llevar a cabo de manera combinada, de manera que el espacio personal no se enfrente con el espacio o esta dimensión de lo laboral, sino que se sumen, digamos. Y esto favorece de manera muy positiva espacios de corresponsabilidad. Ojo que hay un reto grandote, y con esto quiero cerrar la pregunta. Hay un reto grandote porque no es lo mismo hablar de trabajos, no sé, pienso en una universidad, que de trabajos, por ejemplo, que tienen condiciones muy precarizadas. Algunos padres jóvenes se están enfrentando a nuevos aprendizajes, como conciliar los cuidados de los hijos con el trabajo. Uno de los elementos importantes cuando hablamos de la conciliación tiene que ver con el conflicto que hay entre distintas áreas. Por un lado lo personal y lo familiar, y por otro lado las responsabilidades laborales. De ahí que parte de los esfuerzos para buscar esta conciliación tienen que ver con reconocer cuáles son las necesidades que están detrás. De manera que lo primero es hacerlas visibles, lo segundo es reconocerlas y reconocer que todas las personas tenemos una responsabilidad frente a esas expectativas y frente a esas necesidades específicas de crianza y de cuidado. Privilegiadamente se le ha dado a la paternidad procede o proviene de esquemas privilegiadamente machistas, donde el varón tiene muy pocas responsabilidades en temas que tienen que ver con casa, que tienen que ver con cuidados, que tienen que ver con presencia, digamos, ¿no? Y se ha preservado esta idea de que su lugar es afuera, su lugar es en el trabajo, su lugar es trayendo dinero, su lugar es proveyendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta estructura de pensamiento que nos ha limitado la posibilidad de conectarnos de manera amorosa, afectiva y efectiva con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Que nos permita involucrarnos, pero de una manera real, donde reconozcamos que se tratan de obligaciones. No es un tema que hacemos por ayudar, no es un tema que hacemos para sumar lo que ya hacen otras personas con respecto a nuestros hijos e hijas, sino es un tema del que tenemos una responsabilidad y lo hacemos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los retos que enfrentan los padres jóvenes. Buenos días, amigas, amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestros temas de familia. Ya lo vio usted, hoy un tema sumamente importante en el marco del Día del Padre. Estamos dedicando este programa a hablar de estos retos que enfrentan los jóvenes de ahora, que se convierten en padres. Vamos a hablar también de los modelos que predominan en la sociedad, las herramientas que tienen los jóvenes para ejercer una paternidad lo mejor posible. Así que quédese con nosotros, va a ser un programa muy interesante y sobre todo del que vamos a aprender muchísimo. Saludo con mucho gusto, como siempre, a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo y estará alternando a lo largo de la transmisión con Istiel Caneda y Alberto Mújica. Y también me da mucho gusto compartir este espacio y conversación con mi compañera Roseli Martínez, que va a estar muy pendiente de todo lo que usted nos comparta en las redes sociales. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nat, buenos días. Y así es, estoy en redes al pendiente para que ustedes nos compartan qué es lo que como padres buscan darle a sus hijos que no tuvieron ustedes. Pueden comunicarse al centro de contacto con la audiencia o en cualquiera de nuestras redes sociales.
Así es, Rose. Pues esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios, porque como usted sabe, esta conversación usted también forma parte de ella. Y ya lo veíamos en la cápsula introductoria y ahora le voy a presentar a nuestros especialistas que conforman el panel de este día. Saludo con mucho gusto al doctor Ricardo Mora Durán. Él es psiquiatra encargado de la unidad de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Nat. Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Asimismo, le damos la bienvenida a esta conversación a Jesús Rodríguez Ramírez. Él es licenciado en Psicología, psicoterapeuta con perspectiva de género y especialista en atención a hombres que ejercen violencia. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Pues un gusto tener a los dos porque creo que este es un programa que necesita la sociedad mexicana, que necesitan las familias, porque sí, la realidad es que hablar de paternidad implica muchos retos, muchos modelos que actualmente nos estamos cuestionando. Permea el machismo, permea este patriarcado del que tanto se habla, que pone muchas ataduras a los hombres, pero también hemos visto que hoy en día estamos tratando de buscar paternidades y maternidades más igualitarias, en la que haya una participación por igual entre hombres y mujeres. Y en este sentido, creo que lo primero que deberíamos poner sobre la mesa es ¿qué entendemos por paternidad? Muchas veces se relaciona solamente con este concepto biológico, con la capacidad de poder engendrar a un hijo, pero hemos visto que en realidad la paternidad tiene que ver con un proceso cultural, se inserta en diferentes contextos y por lo tanto muta a lo largo del tiempo. ¿Cómo tú definirías la paternidad? Es una práctica responsable y un acto de amor hacia los hijos, hacia la niñez. Y que no implica solamente el hecho de cumplir, como a veces se nos ha hecho creer, con ciertas características como la manutención, el proveer. Va más allá, porque es formar a un ser humano. Y desde ahí las cosas cambian. Claro, en la sociedad hay muchas familias o muchas personas que todavía relacionan la figura paterna con esta figura de que es el proveedor, de que es quien pone la autoridad, que es la guía moral. Entonces, para los hombres eso de repente les puede poner muchas barreras para conectar con las emociones, para justamente ejercer una paternidad con amor, que es lo que estamos buscando hoy en día. ¿Cuál es el panorama en México? ¿Cómo se ejerce la paternidad? ¿Qué tipo de padres tenemos en nuestro país? Mira, yo creo que actualmente el panorama sí está cambiando y esperemos que así siga, ¿no? Hay muchos modelos ya de familias en los que una paternidad no necesariamente tiene que ser esta imagen machista del hombre, pero creo que si bien estamos teniendo esta transición, ha estado costando trabajo, ¿no? O sea, ha estado costando trabajo con la sociedad, ha estado costando trabajo incluso en los centros, valga la redundancia, de trabajo, ¿no? Sí. Porque pues tenemos modelos de, por ejemplo, hablemos solamente de los días de descanso, ¿no? Los días de paternidad. O sea, ahí tenemos un desfase en cuanto al que la cantidad de días que puede tener una mujer posterior de que nace el niño a los que tiene el padre, ¿no? Y pues digo, ahí tendríamos, yo sé que va a tardar mucho tiempo en el que se dé un cambio tan radical, pero modelos de otros países europeos, ¿no? Que el que se queda más tiempo es el que gana más, ¿no? Entonces, o sea, va dependiendo de quién percibe más dinero, ¿no? Okay. Entonces, los dos padres están trabajando y nace el niño, dependiendo del sueldo, uno se queda 6 meses de vacaciones y el otro 1 año, ¿no? Entonces así es como lo dividen. Pero y no lo mínimo importa. son 6 meses. Sí, el mínimo son 6 meses. Empecemos por eso también, ¿no? O sea, vas de entrada a eso. Pero digo, empezar a decidir también eso, porque pues hacer esta diferencia de, ok, tú tienes el rol de proveedor, pues entonces vamos a dividirlo de esa manera, ¿no? Independientemente de ya la figura machista, el patriarcado y todo. Que son temas que yo creo que dan para mucho y que tendríamos que abordar, ¿no? Definitivamente. O sea, de ahí partiríamos. Claro, sí, es sumamente importante sí pensar en nuestro país cuál es el modelo que ha imperado a lo largo de los años. Y definitivamente ha sido un modelo machista, ¿no? Un modelo que ha dejado a las paternidades en un papel hasta cierto punto secundario en la crianza de niñas y de niños. La paternidad y las formas en las que se crían a las infancias dependen de las necesidades de una sociedad. Son requisitos para pertenecer
lamentablemente. Porque un hombre que no es competitivo no es visibilizado y por lo tanto es desechado. Y aquí, como lo decía aquí el doctor, en ocasiones eso pesa más que la responsabilidad en sí. ¿Qué tanto es como yo me proyecto? ¿Qué tanto es lo que se dice de mí? ¿Qué tanto es lo que yo necesito hacer para pertenecer a una sociedad que, como lo han analizado algunos filósofos, sociólogos, es una sociedad de consumo en la que las relaciones interpersonales van superditadas única y exclusivamente a la utilización? Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos observar a un ser humano que está naciendo, que está bajo mi responsabilidad? Pues solamente a veces, lamentablemente, se utiliza como moneda de cambio para obtener beneficios. Eso es lo triste. Sí, claro, y sobre todo, como lo dices, o sea, vivimos en una sociedad en la que sobre todo hay muchas expectativas, pero sí que en el caso de los hombres, la expectativa que persiste es justo, tienen que tener un muy buen trabajo, tener un gran puesto de trabajo, tener un muy buen salario. Y entonces cuando quieres empatar ese perfil que te piden con una paternidad, se vuelve muy complicado. Leía en un libro que me parece muy pertinente, ahorita les digo el título, pero que justamente para los hombres se está volviendo muy complicado porque la sociedad, esta sociedad consumista, capitalista, les piden tener un perfil muy alto. Y entonces cuando se convierten en padres, entra un temor terrible por decir, ok, me voy a convertir en papá, pero entonces si quiero ser un papá presente, si quiero ser un papá amoroso, si quiero ser un papá que acompaña, probablemente tendré que descuidarlo, podríamos poner así, o tendría que dedicar menos tiempo a mis horarios laborales. Probablemente ya no dar el extra por el que me gané el superpuesto. Entonces, desde ahí, la paternidad ya no la conciben como algo que van a disfrutar, como algo que va a ser un gran momento de su vida, sino más bien como incluso un riesgo que pone sobre tela de juicio qué tan hombre soy. Porque definitivamente hablar de paternidad también es hablar de masculinidad. Y ahí entramos a tu mero tema, Jesús. ¿Por qué hablar de paternidad es también hablar de masculinidad? Es una reafirmación. Desde la parte social, así como a la mujer se le ha impuesto, porque es una imposición, el hecho de creer que si no es madre no está realizada, de igual manera el hombre. Solo que aquí hay otras características. En el mundo de las masculinidades, sobre todo, no podemos hablar de una expresión emotiva, no podemos hablar de sentimientos, y no porque no los sintamos, sino porque tenemos que reprimirlos, como lo decía anteriormente, para pertenecer. Porque si yo no soy competitivo, si yo no pertenezco a esta sociedad en la que hay que escalar mediante el esfuerzo y dejar atrás a los demás y ser el mejor, porque esa es una herencia sociocultural que traemos, entonces yo no soy. Y ahí es donde está, pues yo siento que el quiebre, ¿no? Claro. Las masculinidades se transforman en un producto de intercambio, en un comercio. Y qué importante que menciones esto, porque si partimos desde aquí, de que no hay una sola forma de ser hombre, o sea, no podemos hablar de masculinidad en singular. No. Tenemos que hablar de masculinidades, de diversas formas, y al aceptar que no hay una sola forma y que no hay una forma correcta de ser hombres, eso nos da paso y nos da oportunidad a reconectar con partes de nuestra personalidad y de nuestro ser que por todos estos mandatos sociales hemos bloqueado y no nos permitimos sentir. Vamos a ver el testimonio de Miguel Ángel Quintero, un padre de 33 años, que nos cuenta cómo es que él vivió este proceso de convertirse en padre. Vamos a verlo. Me llamo Miguel Ángel Quintero Morales, tengo 33 años y mi familia se compone de Perla, Miguel Ángel. Mi hijo Miguel Ángel tiene 11 años, va en quinto. Yo fui papá a los 22 años y mi esposa tenía 24 años cuando tuvimos a mi hijo. La gente decía que estaba muy joven para ser papá, que podía hacer más cosas, a estudiar o salir a una carrera. Yo me enfrenté a salir adelante, a trabajar, a varios trabajos, pero dejé de estudiar por mantener a mi familia y estar desvelándome con mi hijo, cambiarlo. Lo más difícil de ser papá es pues no estar preparado. Las cosas que necesita mi hijo, pues no hay
no hay forma de conseguirlas muy rápido. Al principio la gente me decía que era muy difícil. Cambió mi vida muy de repente en dejar de hacer varias cosas por estar atendiendo a mi hijo, pero pues salí adelante. Cambié mis cosas por pues el estudio, ya no salir con mis amigos. Actualmente llevamos 12 años exactamente. Lo más difícil de ser hombre es trabajar varios trabajos para salir adelante. No le falte pues, el sustento a la familia y los servicios de la casa. Cuando le dije a mamá que iba a ser papá, pues se puso triste porque yo no sabía nada de ser papá, ni estaba preparado, ni tenía pues estudio, ni algo que ofrecerle a mi esposa. Actualmente trabajo ahorita en una aplicación de comida y de mensajería. Yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y pues fines de semana trabajo hasta las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sin mi esposa no podría hacer esto, no podría ser papá y ahorita ya llevo 12 años con ella y con ella estoy muy conectado y la amo mucho. Ángel, por contarnos su experiencia de cómo han sido estos 11 años que ya tiene siendo papá. Y les recuerdo que ustedes también pueden contarnos cómo ha sido este proceso o a lo mejor lo que todavía no se vuelven papás, pero lo que les gustaría hacer cuando llegue el momento. Pueden hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, o bien marcando al centro de contacto con la audiencia, al 55 51 66 40 00. Ya varias personitas nos han contado cómo fueron sus papás con ellos o cómo les gustaría a ellos ser. En Facebook nos dice Hugo Daza: yo tuve un padre presente, pero sin diálogo. Hubo convivencia, pero no demasiada interacción. Aprovecho también para mandarle un saludo a las personas que se conectaron y ya desde temprano estuvieron interactuando. Araceli Verona Piña, Pancho Muvira, Lori Marzán, Cristal Aceta y Celia Peralta. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Y en Facebook nos dijeron: justo en el clavo, siempre he querido dar lo que no me dieron a mí, tiempo, pero hay muchas trabas. Como padres tenemos huecos emocionales que deben sanarse porque no podemos formar a hijos completos si no estamos bien. Por acá también Mari nos contó cómo era su papá. Nos dijo que cuando era pequeña ella creía que era perfecto, su héroe. Conforme fue creciendo, rompió al santo, lo pegó, lo reconstruyó y hoy sabe que fue un padre trabajador, que siempre cumplió y claro, con defectos. Y por acá también Toribio nos dice: los papás de hoy no quieren responsabilidades con los hijos. Es muy raro ver a un papá que lleva a sus hijos a la escuela. Vamos a un pequeño corte y volviendo seguimos hablando de este tema. ¿Qué papá quiero ser? No se desconecten, ya regresamos. Los hombres también podemos ser cariñosos, sensibles y hábiles en la crianza de las hijas e hijos. Zoé Zuleika Torres Gómez desapareció en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el 27 de diciembre de 2015. Juan Manuel Rodríguez Valderas desapareció en el poblado de San Rafael, municipio de Lagunillas, San Luis Potosí, el 5 de abril de 2010. Fiscalía General de la República. Cine del 11 presenta Ciclo Comedia de Oro. Estreno. Pronto ingresarás al seminario. Al seminario, pero si yo no tengo vocación para esas cosas. Naturalmente. ¿Esas ideas santuchas? No es tampoco motivo para que dejes de escribirle a tu tío. Es que tengo que por mis cartas se den cuenta de que estoy en un colegio militar. En verdad os digo que si no fuera por mi edad, también yo entraría en un convento. Dos cadetes, con Sara García y Fernando Soler. Martes al mediodía. Cuando envejecemos es común que nos guste dar más consejos.
Y el ejercicio forma parte fundamental de nuestro bienestar. 1, 2, 3, 4. La sabiduría que solo nos da la vejez dice que también es bueno aceptar algunas recomendaciones para estar mejor. Conozcan sus derechos y sepan que no están solos. La dieta de la milpa es un modelo de alimentación sustentable, sano. Aprender a envejecer. Lunes a jueves, 11:30 horas. Y domingo, 11 horas. Palomitas Cinépolis, hechas de cine. La Huasteca Potosina conecta el pasado y el presente. Aquí la exuberancia propia de la naturaleza cobija la magia de nuestras tradiciones milenarias. Es la prueba fiel de que la naturaleza juega con nuestros sentidos. Es un lugar de historia y cultura que nos sorprende con la fuerza de sus tradiciones. Rincones de México, aromas y tradiciones. Huasteca Potosina, magia y tradición. Miércoles, 20 horas. Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México, definir el futuro de México, hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Mafioso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Siancán, lugar donde nace el cielo, es un pulmón de la península de Yucatán. Este paraíso natural abarca un gran número de ecosistemas. Excelente de conservación, lo cual llevó en 1987 a ser declarada sitio de patrimonio de la humanidad. Debajo de su vegetación corren venas de agua que llevan el vital líquido a toda la región. México Biocultural, martes, 20:30 horas. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Cada Hora en la Hora. El gobierno federal anunció hace unos minutos que inicia ya la vacunación anti-COVID de niños de 5 a 11 años de edad. Para ellos adquirirán alrededor de 8 millones de dosis de la vacuna Pfizer. El registro se abrirá el jueves 16 de junio en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. La inmunización se realizará por municipios en instalaciones convencionales de salud y algunas unidades temporales como los macrocentros. Esta madrugada, pobladores de San Juan Tuxtla liberaron la autopista México-Puebla en ambos sentidos, luego de mantenerla bloqueada la vialidad por cerca de 6 horas, en protesta por la desaparición de un menor. La autopista se encontraba obstruida en el kilómetro 88 con llantas y objetos quemados. Bomberos controlaron el fuego. Los vecinos de San Juan Tuxtla han exigido que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Municipal apoyen con la búsqueda de un menor. El gobierno de Ruanda ha confirmado que las personas que buscan asilo en el país tras llegar desde el Reino Unido a través del controvertido plan de Boris Johnson de expulsar a migrantes ilegales y peticionarios de asilo seguirán siendo elegibles para solicitar la residencia en este país africano. También queremos dejar en claro que si las personas solicitan asilo en Ruanda y su solicitud es rechazada a través del proceso que tenemos aquí, todavía tendrán un camino hacia la residencia legal en Ruanda. Y damos la bienvenida a personas de todas partes. Los recién llegados podrán entrar y salir libremente cuando les plazca.
Y en la cultura, la Galería José María Velasco exhibe la retrospectiva gráfica de Lo personal es político, sobre el activismo gay realizado desde la década de los 80 a la fecha, cuando se propagaron campañas de concientización sobre el VIH hasta manifestaciones artísticas actuales. Participan diferentes asociaciones, grupos y artistas que han luchado en la defensa de los derechos de este sector de la población. Si tú ves y revisas como la historia de cómo fuimos representadas las personas de la diversidad sexual dentro de lo gay, lo joto, lo marica, lo travesti, lo trans, ese espacio, es nula la exposición o la visibilización, y cuando tú llegas a verlas siempre es como la burla, el estigma. Entonces yo juego mucho con esos espacios. Es todo en Cada Hora en la Hora. Música, canto y baile han nutrido este segundo concurso nacional de tunas y estudiantinas del 11. Han pasado 6 eliminatorias y nos acercamos a la segunda semifinal. La tuna de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la tuna de Guerrero de la Universidad Autónoma de Guerrero y la tuna de la Facultad de Economía de la UNAM han obtenido las mejores calificaciones. Estas agrupaciones se enfrentarán y conoceremos cuál será la que pase a la gran final. Acompáñennos en este programa en donde el alma de las tunas baila al ritmo de la capa y el pandero. ¡Aupa, tuna! Gracias por continuar con nosotros. Y el día de mañana, nuestro tema es ¿cómo aprendo a ser papá? ¿Uno nace sabiéndolo o conforme pasa el tiempo la experiencia te lo dice? Conozcamos todas estas dudas, cuestionamientos y emociones que los hombres tienen cuando llegan a esta nueva etapa de volverse papás. Y antes del corte estábamos hablando, o más bien vimos el testimonio de Miguel Ángel, el cual se quedó pendiente, no se preocupen, lo vamos a comentar. Pero antes quiero seguir diciendo los comentarios que nos llegaron en redes mientras estábamos en la pausa. Manuel Robledo nos dijo: soy papá maduro, tengo 52 años y me siento muy bien por ser papá hasta esta edad. Más joven solo quería cumplir mis metas. Hoy me doy cuenta que al evitar tener el accidente de la paternidad sin que yo lo quisiera, mi relación es más gratificante. Beatriz nos dijo: ojalá hubiera más inteligencia emocional y menos dureza. Ojalá se entienda que ser un padre empático es un signo de madurez y fortaleza y no un signo de debilidad. Ojalá la sociedad no presionara tanto para que el padre rígido siga existiendo. Y Fer nos contó que cuando él tenía 18 años quería consolidar diversos proyectos, trascender en su profesión, pero nacieron sus hijos y él optó por ser un mejor padre, estar con ellos, darles atención. Más adelante logró consolidar ese proyecto, tal vez no como lo había planteado al inicio, pero él quiso ser un ejemplo de vida y amigo para sus hijos. Ser padre es para mí lo máximo, nos dice Fer. Así que, Nat, especialistas, no sé qué quieran comentarnos respecto al testimonio de Miguel Ángel. Sí, porque la verdad es que creo que el que nos haya compartido su experiencia, que agradecemos muchísimo, nos da muchas líneas de análisis para el tema que estamos tratando hoy. En primer lugar, es un padre joven, es un padre que tiene 33 años, estamos hablando que probablemente nació en los 80s, es un papá de nueva generación, ya no lo podríamos considerar dentro de estas generaciones, pues todavía con esas paternidades pues tradicionales, hegemónicas. Sin embargo, en muchos jóvenes, Miguel Ángel es un ejemplo, aún persiste uno de los primeros mandatos de estas paternidades, que es el rol de proveedor. Él nos narra su experiencia desde la paternidad, por supuesto, con el amor hacia su hijo, con las dinámicas que tienen, pero sí nos recalca esta parte de una de las tareas más difíciles de mi paternidad es tener que trabajar tanto. Nos comparte incluso el horario que tiene y es un horario muy largo. Y ahí es donde probablemente él encuentre ese límite o esa barrera por decir, es que o trabajo o estoy con mi hijo, ¿cómo concilio estas dos partes? Entonces, ¿cómo entender que generaciones jóvenes, personas, hombres, pues de menos de 40 años que se convierten en padres, quieran ser un modelo diferente de padre, un padre más presente, más participativo, pero hay algo que todavía persiste que hace ser que el hombre automáticamente sienta la presión porque tiene que ser el proveedor? Pues mira, Nat, yo creo que tendrías que ver desde cómo estás formando tu pareja, ¿no?
O sea, lo comentaba hace rato aquí el compañero psicólogo, no hay, o sea, la paternidad a final de cuentas es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que uno adquiere. Y digo, de cierta manera, la mayor parte de las veces se va a adquirir en conjunto, ¿no? Entonces, sí es muy difícil para esta persona, para Miguel, o sea, su caso. Y bueno, ahí tendríamos que hablar o hasta preguntarle, ¿no? Bueno, su esposa también trabaja, ¿no? O sea, tendríamos que preguntarnos desde esa perspectiva, ¿no? Porque entonces tendremos más margen de permear, más margen de decir, bueno, si su esposa trabaja 4 horas, a ver, pues ¿por qué no puede trabajar 6, no? Y él en vez de llegar a las 10 de la noche, llegar a las 8, alcanzar a hablar con su niño, bañarlo, cambiarlo, preguntarle de qué hizo de su día, ¿no? O sea, yo creo que también tendríamos que partir desde ahí, o sea, también ver, si bien estamos hablando de la paternidad, pero pues no podemos entrar en este mismo, o quedarnos en este rol de que solamente tiene que ser lineal. Tanto el rol de la madre como el rol del padre no pueden ser lineales. O sea, actualmente pueden estarse cruzando, pueden jugar, pueden hablar un poco de los horarios. Te comentaba, a lo mejor probablemente trabaje, probablemente no, pero si no, pues incluso buscar a lo mejor un ingreso que le pudiera generar un poco más de tiempo con su hijo, ¿no? Yo creo que son cosas que tendríamos que plantearnos. Y la otra que se había hablado hace rato, y tiene que ver mucho con el poder manifestar las emociones. O sea, y esto, curiosamente, hace un par de días me tocó ver ahora sí como luego nos pasa, ¿no? Un video en las redes sociales. Pero era un padre reclamándole a su esposa de por qué siempre cuando el niño se hacía algo malo, tanto ella como su madre hacían lo mismo, pero vas a ver cuando llegue tu padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando ahí esta idea de ahorita no te va a pasar nada, pero espérate a que llegue, ¿no? Entonces, aparte de que, por ejemplo, Miguel llega a las 10 de la noche, llega y el niño en vez de estar contento porque lo va a ver, probablemente mejor se duerme porque ya sabe que el regaño va a venir cuando llegue el padre, ¿no? O sea, es otra cosa que también se tiene que cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué la madre tiene que esperar a que llegue el padre a que lo regañe? O sea, ya es una figura de autoridad igual, ¿no? Y justo tocas otro de los puntos que creo que siguen presentes en las paternidades modernas. Esta idea de que la figura paterna es la autoridad moral, es la guía, es quien pone el orden, es quien pone la disciplina. Y sí, hemos escuchado muchas familias en las que es como de cuando llegue tu papá vas a ver, ego, síguele, y cuando llegue tu papá le voy a decir. O también otros casos en los que ante un permiso o ante la compra de un juguete o algo es como, bueno, pregúntale a tu papá, lo que tu papá diga. Él tiene la última palabra. ¿Cómo afecta a un hombre el seguir cargando con este mandato de que entonces, si yo quiero ser el padre amoroso y no quiero ser el papá que regaña y el papá que siempre tiene que castigar, pero es algo que se me sigue dejando a mí? Y no, ¿qué es lo que pasa en los hombres cuando no se les permite ser más amorosos? Cuando solamente tu papel es castigar, ordenar y regañar. Es interesante analizar esto porque estaríamos llegando a la conclusión que este es un elemento que permite que las violencias aparezcan. ¿Por qué? Porque como hombres tradicionales tenemos que reprimirnos. Y yo no puedo expresar lo que necesito porque no estoy autorizado. Yo tengo que resolver. Soy un proveedor, procreador y protector. Ese es como el estigma con el que nacemos, ¿no? ¿Cómo poderlo cambiar? Desde el reconocimiento de mis necesidades, pero también está la otra parte, ¿cómo es que lo hago? Reflexionaremos un poco en esta herencia sociocultural, religiosa, espiritual y en todos sentidos, en la que hemos sido un pueblo dominado históricamente. Y que esta dominación nos lleva a aspirar a tener un poder. Y en la familia tenemos un poder como hombres, porque nos lo dan, porque estamos aquí recreando ese mismo modelo. Está el poder y la subordinación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente solo estamos cambiando como una manera de interpretarlo, pero la acción es la misma. Yo no puedo ser yo mismo porque entonces ya tengo que cargar con esta cruz, ¿sí? Que lejos de liberarme, pues me ata y me lleva a destruirme. El mundo interno se destruye, pero también destruimos el entorno.
y aparecen las violencias. Así es, y no nada más es como yo lo he escuchado, pues en la práctica, ¿no? En mi trabajo, al estar en contacto con esta población, ¿sí? Que no es nada que ver con la clase ni el posicionamiento socioeconómico, no. Es con el desarrollo que tenemos como seres humanos, ¿no? Negamos un hecho que está ahí. A veces es, y no es justificación, pero a veces es porque duele mucho. Reconocer que yo a la persona que digo amar la estoy destruyendo, porque no sé cómo. O porque a veces no me importa, porque también hay que decirlo. A veces es, prefiero pertenecer a estos placeres fugaces que hacerme responsable y modificar y cambiar y desarrollarme como ser humano. Yo creo que por ahí está el asunto, es un tema muy interesante. Ya pusimos dos de los mandatos principales que siguen prevaleciendo y que son justamente por ponerlos sobre la mesa nos ayuda a detectarlos, a cambiarlos, a buscar nuevas dinámicas de pareja, a buscar formas de conectar con nuestras emociones para cambiar la paternidad que ejercemos. Muchos de los jóvenes hoy en día tienen muy claro qué es lo que no quieren ser como papás. Lamentablemente en muchos casos es, no quiero ser como el papá que a mí me tocó. Un papá probablemente pues autoritario, en algunos casos que golpeaba, en algunos casos que insultaba, que no estaba presente, que solo se limitaba a dar dinero. Entonces los jóvenes hoy en día, yo lo he platicado con mis compañeros, con personas de mi edad y decimos, tengo muy claro lo que no quiero, pero la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Cuáles son los modelos que puedo seguir? ¿Existen esos modelos? Vamos a entrar ahora de lleno justamente cómo los jóvenes estamos viviendo esta parte de convertirnos en mamás, bueno, y en el caso de los hombres, en papás. Vamos a ver el testimonio de Jonathan Arellano. Él tiene 21 años y se convirtió en papá. Tengo 21 años. Me junté a los 19. La mamá de mi hijo se llama Natalia. Ella la conocí en la prepa. Un día me dijo que se sentía rara. Ella estaba en natación y ya había tenido varios mareos. Entonces, un día ya decidimos ir a tomar la prueba de sangre. Mi mente se puso en blanco. O sea, no me llegaron ni ideas a la cabeza. Lo primero que pensé fue pues la escuela, obviamente. Mi primer semestre de universidad, fue lo primero que pensé. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Yo le dije qué pensaba ella. Primero, obviamente, hablarlo. ¿Qué me podía decir ella? ¿Qué sentía? ¿Cómo se sentía? Ella me dijo que bien, que ella le gustaría tener una familia conmigo. Yo como hombre pensé en todo lo que iba a tener que dejar atrás, en tener que cambiar mi estilo de vida, tener que trabajar, obviamente recalco dejar la escuela y pues hacerme responsable de mi niño. No me arrepiento de lo que tuve que dejar atrás. Yo sé que a veces uno piensa que un embarazo a temprana edad es difícil, muy complicado, pero la verdad si te pones las pilas, si piensas bien lo que vas a hacer, o sea, todo puede ser posible. Todas las preocupaciones se terminan cuando obviamente mi hijo nace. Mi hijo se llama Julián Torres. Y ahorita está a punto de cumplir 2 años. Yo me he enfrentado obviamente a dar gasto, a pagar pañales, toallitas, pero pues obviamente si es para tu hijo, obviamente eso te da más fuerza, te da más energía. Bueno, a mí en lo personal me alentó más en salir adelante, despertarme en las mañanas. Ser papá, la verdad no me lo imaginaba. Y no puedo decir si es como lo estoy viviendo yo, pero en mi experiencia yo lo estoy pasando bien. Y quiero decirle esto a mi hijo, a Julián, cuando vea esa cápsula, decirle que lo amo mucho, que es mi fuerza para seguir. Y quiero que vea el esfuerzo que estoy haciendo para que él sea mucho mejor que yo.
Gracias a Jonathan González por compartirnos su testimonio, su experiencia. Y creo que aquí también estamos hablando de un chavo que nació en el 2001, más o menos aproximadamente. O sea, ya ni siquiera es millennial, ya es una generación más adelante. Y aquí hay dos cosas muy interesantes y ya lo hablamos con el testimonio también de Miguel. En primer lugar, persiste esta idea de tengo que ser proveedor, tengo que trabajar, tuve que dejar de estudiar para poder ser un papá, pero a la vez creo que también nos damos cuenta que es un papá moderno en el sentido de que ahora él puede expresar el amor que él tiene a su hijo y lo dice tal cual. Hijo, te amo, hijo, quiero que veas, cuando veas esta cápsula, que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo para que tú estés bien. Que ya es un paso gigante, porque cuántas historias tenemos de papás que en la vida le dieron una caricia a su hijo, en la vida le dijeron, por ejemplo, te amo, te quiero a lo mucho, pero te amo. Probablemente muchas personas nunca escucharon eso en boca de sus padres. ¿Tú qué experiencia has tenido? Porque creo que al hablar de padres jóvenes podemos dividirlo tal vez en dos grupos o podríamos abordarlo desde dos dinámicas. La primera, justo estos papás jóvenes de entre los 18, 17, incluso adolescentes, hasta los 20 temprano, pero por otra parte, también aquellos papás que son como a los 30. Y lo platicábamos en el corte. Yo les decía, bueno, ahora cuando platicamos con mucha gente de la generación, por ejemplo, de Rose y la mía, probablemente ya no nos convertimos en papás en los 20, ya es casi más a los 30. Porque por una parte decimos, bueno, queremos desarrollarnos profesionalmente, pero a la vez no vamos a hablar sobre esto. O sea, estas nuevas generaciones tienen un poco de más conciencia de lo que implica la paternidad. Ya no, o sea, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la ruptura que hubo? Pero empecemos primero con el de Jonathan. ¿Qué has visto con jóvenes menores de 25 que probablemente no han terminado una carrera universitaria y que se convierten en papás? Sí, mucha demanda, mucha exigencia, se sobreexigen, porque, pues regresando al punto, ¿no? Tenemos ya características que hay que cubrir, ¿no? La proveeduría, el representar a la familia, les cuesta trabajo, porque precisamente pues vamos viendo, ¿no? Que estamos heredando pues una sociedad desconectada emocionalmente. Y como estamos desconectados emocionalmente, entonces, ¿qué hacemos? No nos validamos. Y terminamos nuevamente recreando estos ciclos de violencia. Y algo interesante que decía aquí el doctor, la elección de pareja. Yo he tratado estos casos y lamentablemente veo que ya son familias fragmentadas, que ya están separadas o que están en proceso de. Y vuelvo al punto que decía al principio, los rehenes son los hijos. Porque entonces ahí la elección no fue una elección consciente. Fue circunstancial, precisamente porque no nos vinculamos desde el afecto, desde el amor, sino, ¿qué me puedes dar? ¿Una noche de pasión? Adelante, porque yo como hombre tengo que demostrar que soy muy hombre. ¿Y tú creerías que aquí también permea un mandato en el que los hombres no pueden negarse a ser papás? O sea, que la paternidad es un requisito para ser un hombre hecho. O sea, ¿tú crees que eso existe todavía en la sociedad? Sí, sí. Y que permea, por ejemplo, casos de hombres jóvenes. Sí, y es un doble discurso. Porque por un lado buscamos ser los mejores, pero por el otro no renunciamos a lo que nos lo impide. Claro. Sí, o sea, es un doble discurso que se ve porque obviamente en medios, aquí lo hemos dicho, o sea, estas nuevas propuestas, cuestionarnos estas prácticas que nos atan, pero a la vez, y ya lo mencionábamos, o sea, tal vez en la teoría o en mi mente yo quiero ejercer un modelo distinto, pero cuando me enfrento a la realidad, cuando me enfrento a las complicaciones, a los retos que nos pone de frente la crianza, en esos momentos de tanto estrés y de tanto nervio, por ejemplo, uno regresa a lo tradicional, uno regresa a lo que conoce probablemente, a lo que ha visto. Ponemos también sobre la mesa estos padres jóvenes que se convierten en, bueno, que empiezan con hijos después de los 30, por ejemplo, que es tal vez una situación totalmente diferente a, por ejemplo, convertirte en papá porque efectivamente no lo habías planeado, pero decides continuar con ello. Pero sí que estamos viendo que hoy en día muchos jóvenes, ¿qué tanto tú en tu experiencia clínica has visto hombres que realmente planean? Que realmente dicen, ok, estoy en mis 30, yo decidí desde mis 20 que me iba a desarrollar profesionalmente primero y ahora ya me siento con la capacidad, con la madurez, probablemente tengo una pareja con la que puedo tener un hijo. O ¿qué tanta conciencia crees? Si es real esto, o sea, ¿creías que estas nuevas generaciones
son más conscientes de lo que implica ser papás? ¿O se preparan más? Yo creo que sí, pero tiene mucho que ver, como hablábamos también hace un poco, como la cuestión sociocultural. Siento que sí va, y justo enlazando un poco con escoger una pareja. Generalmente este tipo de padres que yo veo que toman una decisión, que se tardan más, casi creería yo que arriba del 80% ambos trabajan. ¿No? Porque es una decisión, a final de cuentas, que se tomó conjunta. Y estás con una persona formal a los 30 años, o por lo menos la conociste a los 28 o 27, ya tienes 3 o 4 años, ¿qué es lo que sigue? Probablemente irse a vivir juntos, casarse o no casarse, cada quien puede decidirlo, pero si se dan las condiciones es cuando dices, bueno, creo que los dos trabajamos, vamos bien, ¿no? Creo que ya podríamos ser padres, ¿no? Pero parecería que es una serie de concatenaciones de decisiones que van generando a que también uno como padre lo vaya retrasando, porque también uno lo va retrasando, ¿no? Muchas veces es como que yo ya decidí que a los 35, ¿no? No, hay veces que uno lo va retrasando porque dices que como que algo todavía me falta. Como que todavía no llego al punto, como que todavía no voy a poder, ¿no? Y esto es bien interesante porque, pues, probablemente, a veces no me gusta decir, uno como Blan, ¿no? Que es su profesión. Pero a los médicos nos pasa mucho, porque en realidad, pues acabamos terminando la carrera a los 28 o 30 años, ¿no? Entonces antes... Y solo la carrera, sí, o sea, va la especialidad. Y la especialidad, sí. Entonces no es algo como que también uno se sienta ya realizado o que tengas un trabajo formal, porque sabes que es la residencia, nos dan una beca, no es mala, pero como que no es lo que tú percibirías como que ya ahí me voy a quedar. Y aparte se acaba, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, el 28 de febrero pues, se acabó y sale uno a la calle, ¿no? Le decimos al frío de la calle. Y entonces te enfrentas con otras situaciones. A eso sumarle que pues, la mayoría de los médicos acaban casados con una pareja médico, ¿no? Entonces como que eso, por lo menos en mi profesión, como que es algo que lo veamos normal, que nos esperemos mucho, pero yo sí lo he visto en el resto de las profesiones. O sea, sí he percibido una diferencia significativa en mis compañeros, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, pensando en un médico, un doctor de los 70s, por ejemplo, estamos hablando que en ese momento lo más común o socialmente lo que se hacía era que pues, la mujer se quedaba en casa. Exacto. Y eso les daba la posibilidad a los hombres de tener carreras tan largas, de tener especialidades tan largas, porque sabían que los hijos quedaban al cuidado de las mujeres. Porque antes la mujer estaba en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la casa, y el hombre en el ámbito externo. Pero ahora todo está cambiando y nos estamos enfrentando a una realidad en la que la mujer cada vez está más en el espacio público, ya no se queda en casa. Entonces, como dices, si ambos trabajamos y si ambos estamos desarrollándonos, probablemente un proyecto de paternidad y de maternidad se considera a una edad más avanzada. Porque evidentemente en muchas parejas no es opción que, por ejemplo, la mujer deje de trabajar y se quede en casa. Para muchos será su elección y como aquí siempre lo hemos dicho, cada quien, mientras decida desde su libertad, está bien lo que decidan hacer, pero es un fenómeno que cada vez está ocurriendo más. También mencionabas algo que es muy importante y que deberíamos poner sobre la mesa al momento de hablar de paternidades. Estamos hablando, en este caso, por ejemplo, desde alguien que tiene este acceso a una educación universitaria, ¿no? La paternidad también tiene que ver en el contexto en el que se inserta. Y en este caso, la clase social tiene que ver con la forma o con las posibilidades que yo tengo de cambiar mi modelo de paternidad. En algún sentido, pero en lo básico no. Porque entonces estaríamos cayendo en esta discriminación. Claro. Y estamos haciendo violencia, ¿no? No. Hay características como seres humanos que son pues innatas, ¿no? Y entonces habría que analizarlo desde ahí. Hablar de que en un estatus económico alto se vive mejor, bueno, ¿qué entendemos por eso, no? Que uno puede ser padre de una manera distinta, sí, pero ¿qué es lo que sostiene? Porque a veces, y eso lo hemos visto, ¿no? La pertenencia nos lleva a la renuncia a uno mismo, porque tenemos que ser como dice la sociedad que necesita a una persona. Nos volvemos autómatas y entonces ¿dónde está la conexión? No existe.
entonces utilizamos. Es nuevamente la recreación. Sí, claro. Sí, entonces yo siento que no. Muy bien. Y hablando justamente de estas paternidades jóvenes, vamos a ver este mensaje que nos tiene justamente Daniel Estrada, que es maestro en Derechos Humanos. Vamos a verlo. La conciliación en la paternidad en jóvenes sería una propuesta que beneficiaría el tiempo que le otorgaría el padre a su cría. También en las diferentes actividades, ¿no? Es decir, que los hombres planchen, los hombres laven, que los hombres, por ejemplo, cuando está el posparto, dependiendo de las situaciones, si es cesárea, si es parto humanizado, independientemente se requiere la compañía, si hay necesidad de medicamentos, si hay necesidad de ir a una atención médica. Es decir, se requiere que el padre apoye a la pareja en su salud física, en su salud mental y en las necesidades del posparto. Y en este caso, al hijo o a la hija, pues la conciliación permite que los hombres estén involucrados en esas tareas que a muchos se les negaron o que no conocieron, y que ahora, a partir de estas tareas, pues también sean relacionadas con aspectos que, como la ternura, el cariño, el amor, el juego, el esparcimiento, el diálogo. Evidentemente estos aspectos dependiendo del ciclo de vida de la cría, ¿no? El tema de la conciliación, si bien es una política fundamental que beneficiaría a padres y madres en las composiciones familiares y diversidades que hay, es importante considerar que requiere que, sobre todo, el derecho al trabajo esté en buenas condiciones. Sin embargo, esa situación pues no es lo que pasa, porque muchos hombres jóvenes están en empleos informales. Y esa situación no quiere decir que les impida cuidar a sus hijos o hijas. Sin embargo, en el marco de políticas de conciliación, es importante que una organización pues te permita, o independientemente de tu labor o función profesional, pues puedas llevar a hacer estrategias que te lleven al fin, que es cuidar, aportar en el trabajo doméstico y sobre todo verte beneficiado de todos aquellos aspectos que tiene favorables y positivos el cuidado, la crianza a los hijos y a las hijas, en términos de igualdad, derechos humanos, diversidad, inclusión y no discriminación. Gracias a Daniel Estrada por la información. Ya casi nos vamos a un corte, pero antes Rubén nos cuenta, tristemente yo quería dar todo a mis hijas. Trabajar todo el día buscando la manera en que no les faltara nada, al final les falté yo. Al centro de contacto con la audiencia nos llegó una duda sobre cómo es que los jóvenes no tienen estudios, no tienen trabajo, no son muy conscientes en la hora del acto sexual y terminan siendo padres. ¿Qué nos pueden decir sobre este problema? Vamos a un pequeño corte, pero regresamos aquí a Diálogos en Confianza. No se pierdan. El ejercicio de la paternidad es un derecho. Nadie debe impedir que cuides a tus hijas e hijos. Zoé Zuleika Torres Gómez desapareció en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el 27 de diciembre de 2015. Juan Manuel Rodríguez Valderas desapareció en el poblado de San Rafael, municipio de Lagunillas, San Luis Potosí, el 5 de abril de 2010. Fiscalía General de la República. Lo único que nos hace diferentes unos de otros son nuestras cualidades, nada más.
La cosa, sobre todo cuando tienes una discapacidad, es que difícilmente alguien te va a contratar. Seamos todos parte del cambio de mirada. Burlarse de alguien no es gracioso. No usemos el humor para burlarnos de los demás. Usémoslo para estar más unidos. 80 millones. Domingo, 9:30 horas. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan el uso del chaleco salvavidas, la capacidad de pasajeros en embarcaciones y que las vías navegables reúnan condiciones de seguridad. No lo olvides. Antes de zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica. Con la Autoridad Marítima Nacional ahora en el mar, la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Estamos de regreso. Nuestro tema de la siguiente semana, nuevas formas de hacer familia. Y es que los tiempos han cambiado al igual que las ideas. Y ahora sabemos que no es necesario compartir un lazo de sangre para hacer familia. De acuerdo a diversos investigadores, existen más de 11 tipos de familia, pues un hogar es un lugar donde llegamos y hay personas donde hacen acuerdos para llegar a un bienestar en común. Es por ello que tal vez ustedes conozcan series que reflejen estas situaciones, donde son un grupo de amigos que se juntan y se consideran familia, más allá de compartir lazos de sangre. Así que en la próxima semana, nuevas formas de hacer familia, no se pierdan este tema. Y como ustedes saben, cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, donde les damos el nombre de estas personas para que ustedes puedan brindarnos información de su paradero. Iniciaré la lista con Madison Aileen García Caballero. Ella desapareció en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, Ciudad de México, el 26 de diciembre del 2020. Cualquier información que tengan sobre ella, en pantalla está el número para comunicarse. Sigo con Gustavo Calderón Torres. Él desapareció en la colonia Corte Xolohuango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero de 2022. Marquen al 55 56 74 79 02 para brindar información de su paradero. Continuó con Vicente Marcos Baquier. Él fue visto por última vez en la colonia Corte Xolohuango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. Una foto de Vicente aparece en su pantalla. Aileen Gómez Cruz. Ella fue vista por última vez en la colonia México, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 6 de julio del 2021. 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse para brindar información si conocen cualquier cosa sobre el paradero de estas personas. Y finalmente, Valeria Hernández Jiménez. Ella fue vista por última vez en la colonia Arenal, primera sección, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, el 11 de mayo del 2022. Una foto de Valeria junto con el número de contacto al que se pueden comunicar si conocen cualquier cosa sobre estas personas para que sus familias puedan reencontrarse con ellas. Y bueno, había también algunos comentarios que quedaron pendientes antes de irnos al corte. Por acá teníamos una duda sobre si se podría hablar sobre el patriarcado o el modelo patriarcal. ¿Cómo afecta este modelo en las paternidades actuales? Ángela nos contó que su hermano se volvió papá a los 18 años y por falta de madurez no pudo con la responsabilidad. Cristal nos habló sobre cómo es que su esposo Jesús y ella hacen equipo. Dice que entre ellos se dividen las cosas y que los roles pueden estar, pero en el amor, la confianza y la flexibilidad está el cambio. Mónica también nos contó de su esposo Hugo, de 45 años. Nos dice que tienen 2 hijos, ambos trabajan en equipo para que tanto él disfrute su paternidad como ella su maternidad. Ambos le entran al 100 a todas las actividades que se tienen que hacer. Unen sus fortalezas, nos acompañamos y apoyamos. Si se puede, si se quiere.
fue lo que nos contaron por acá. Muchas gracias, Rose, y también gracias a nuestra querida audiencia por estas participaciones. Vamos a darle respuesta a la primera pregunta que nos ponían sobre la mesa, que si podíamos explicar cómo es que afecta este modelo patriarcal a los hombres. ¿Quién quiere responderla? Sí, ya lo comentábamos un poquito al inicio, ¿no? Sí. A final de cuentas, el modelo patriarcal pues es el que, bueno, ya está la raíz etimológica, ¿no? Sí, claro. Paternidad, patriarcado. O sea, le da un modelo el que actualmente conocemos, y como mencionaba al principio, que no necesariamente está bien, pero sí parte de ahí, ¿no? La cuestión de proveer a la familia, la cuestión incluso de los pactos que puede haber entre un padre y otro, ¿no? La cuestión de los pactos que puede haber incluso, digo, sé que es un tema difícil, pero pues cómo vemos incluso hijos que solapan las infidelidades de los padres, ¿no? Por ejemplo, o esta típica idea o esta manera de festejar, ya cumplió 18, lo voy a llevar con las muchachas, ¿no? O sea, ese tipo de roles del patriarcado, a final de cuentas, van permeando y van generando nuestra idea de la paternidad. O sea, yo creo que actualmente, si bien sabemos que no está funcionando de la mejor manera que quisiéramos y debemos de tener apertura hacia otras maneras de ejercer la paternidad, pues está enraizado, ¿no? Está enraizado. Claro, y también, por ejemplo, podríamos decir el patriarcado, también esta visión de la propiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, de ver a la esposa como una propiedad, de ver a los hijos como objetos, como tu propiedad y solamente como un vehículo para preservar tu nombre, para preservar tu apellido. Y de ahí, por ejemplo, podríamos también hablar de aquellos hombres que se han visto afectados, porque cuando hablamos de patriarcado lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, se dice que le ha dado privilegios a los hombres, en el sentido de, por ejemplo, en la cuestión de la crianza, alejarlos de la parte incómoda de la crianza, por ejemplo, no se les carga tanto la mano, pero más allá de privilegios, creo que deberíamos cuestionarnos y no poner el foco en los privilegios, sino también en lo que les ha quitado, también en aquello que los ha atado, por ejemplo, no poder conectar con sus emociones, no poder ser padres amorosos, porque entonces no son el patriarca que se espera que sean para sus familias. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, pues ahí está como el punto importante, ¿no? El patriarcado es preservar el poder, pero no para todos, ¿sí? Son privilegios, como bien se menciona históricamente, bueno, podríamos pensar, ¿no? Y recordar de dónde viene el patriarcado, ¿no? De las tradiciones pues de Roma, propiamente, ¿no? ¿Quién era el patriarca? El que era el representante de la gens, que era la familia extensa, y bueno, que era el que recibía todo, ¿no? Era, después de fallecer, era un dios tutelar de la familia. Entonces, eso lo hemos heredado y es lo que seguimos haciendo. ¿Qué influencia tienen nuestros difuntos, hombres, ¿no? Son los que determinan el apellido y todas estas cuestiones de ser padre, pues están ahí metidas. Claro. Y solamente recordar y también analizar lo siguiente. A pesar de tener bueno, ser hombres, ¿no? Nacer hombres, también nos superditamos, nos subordinamos. Y entonces aquí únicamente el poder está en manos de unos cuantos. Aspiramos a él, por eso nos destruimos entre nosotros. Así es. Y también una parte muy importante, esto puede afectar en la forma en la que los papás educan a sus hijos de manera, por ejemplo, diferenciada, también por el género. ¿Educa de la misma forma un papá a un hijo varón que a una hija mujer? Pues, por más que quisiéramos hacerlo de una manera equitativa, creo que no podemos, ¿no? O sea, no hay... pues está algo ya como encriptado, yo creo, ¿no? En nuestra manera de relacionarlos, lo cual no me parece que sea lo más adecuado. Sin embargo, dentro de esa diferenciación que hacemos de manera inconsciente, creo que deberíamos de entender y desmenuzar cuáles son las que sí pueden llegar a ser positivas, ¿no? Porque el hecho de que diferenciemos la crianza de una mujer a un hombre tampoco implica que todas esas diferencias sean malas. Entonces habría que analizar, a ver, de esto que estoy siendo diferente con mi hijo y con mi hija, ¿qué es lo que sí puedo, ¿no? ¿Qué es lo que sí valdría la pena que haga esa diferenciación y qué no? Como ¿no? que, por ejemplo, digamos, sería una diferencia adecuada. Pues, por ejemplo, yo creo justo una diferencia adecuada podría ser enseñarle a mi hijo esta cuestión de una nueva masculinidad, de una nueva paternidad y poder decirle, a ver, ¿sabes qué? Mira,
regularmente a tu hermana se le permite hacer berrinche, a ti no, pero a ver, es el por qué, ¿no? Y empezar a cuestionar. Yo creo que una manera de, a veces, como decían hace rato, ¿cómo puedo hacerlo? Pues creo que una de las maneras en las que aprende el ser humano de mejor manera es el cuestionamiento, ¿no? No dar siempre la respuesta. Si yo le pregunto por qué, ¿no? Si yo le doy pie a que mi hijo pueda interpretar lo que está sucediendo y tratar de que él pueda llegar a una respuesta, aunque no sea la más adecuada, pero después lo puedo yo dirigir, pues eso me va a ayudar a que tenga mejores herramientas, ¿no? Otra, no sé, otra diferenciación que se podría hacer, no sé, se me ocurre en cuestión como de expectativa de pareja, ¿no? Que es algo que también se hace, pero hacerla desde un punto de vista bien, o sea, cómo es que uno como padre visualiza a sus hijos, pero hay que dar la vuelta y decir, bueno, ¿y ellos cómo se visualizan, no? O sea, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que ellos quieren, ¿no? Otra cosa es actualmente, ¿no? O sea, yo estoy completamente seguro que uno de mis mayores problemas va a ser que mi hijo me diga, no quiero estudiar una carrera universitaria, porque es lo que ahora hacen, ¿no? Porque ahora muchas personas jóvenes no van a querer tener una formación universitaria, ¿no? A lo mucho, a lo mejor va a decir, pues una carrera técnica. Entonces yo me tengo que adaptar a eso, ¿no? O sea, porque pues tampoco voy a poder yo estar exigiendo algo que no voy a poder lograr y que él no va a tener el interés de hacerlo. Entonces, dentro de esas diferenciaciones creo que también tenemos que hacer, y lo hablábamos hace rato, ¿no? No tanto de lo colectivo, sino de lo individual, de lo particular. O sea, a final de cuentas, llámese hombre o llámese mujer o llámese el género, como se quiera llamar, son seres humanos. Entonces, esa diferenciación va a tener que ser desde la esencia de esa persona, no desde la perspectiva que yo tengo de género como un papá, ¿no? O sea, yo creo que entonces también ahí algo muy valioso es tener esa diferenciación, decir, bueno, voy a hacer esta diferencia, pero porque lo estoy conociendo y yo no voy a poder, ahora sí, guiarlos de la misma manera, ¿no? Claro, o sea, criarlos desde este cuestionamiento de lo que te toca y lo que debería ser por el hecho de ser mujer y lo que te toca y lo que tendrías que ser por el hecho de ser varón, porque dentro de estas diferenciaciones que no aportan al desarrollo y que al contrario ponen más peso y más peso sobre cargas tanto de mujeres como hombres, por ejemplo, pensando en estas diferencias que no pueden ser, que aporten. En el caso, por ejemplo, de tratar diferente a los varones para que continúen con tu apellido, para que continúen con el prestigio de la familia, para que se tenga un buen nombre. Hay todavía hombres que pueden pensar de si no tuve hijos varones, entonces fallé. No soy un hombre completo. Y en muchos casos, por ejemplo, cuando se tienen hijas, pues no se consideran lo suficientemente viriles. O, por ejemplo, en el caso de estudios, por ejemplo, se realizaron entrevistas, un estudio en los 2000, o sea, estamos hablando de hace 20 años, pero ya desde ahí se empezaba a notar estas diferenciaciones o que todavía persistían, en el que muchos papás sí brindaban la educación universitaria, sí apoyaban a las mujeres, cosa que probablemente en los 50 no pasaba. O sea, la mujer ni de chiste iba a una universidad, por ejemplo, en el grueso de la población. En los 2000 ya, pero o sea, la motivación no era para que mi hija sea una mujer fuerte, para que sea una mujer independiente, como lo pensamos en la cuestión de los hombres. Era más bien, voy a darle estudios a mi hija por si se llega a divorciar, por si no le va bien en su matrimonio, pero se seguía anteponiendo que el fin último o el objetivo que debía perseguir una mujer era el casamiento. O sea, estas son las diferencias que también, pues, se vienen arrastrando por el patriarcado, ¿no? Sí, y también, pues aquí sería importante que tuviésemos una visión más amplia, porque estamos hablando del aspecto, pues, binario, ¿no? El pensamiento binario. Claro. ¿Dónde queda la diversidad? Digo, ya hablar tan solo de qué significa ser hombre, pues es un problema, ¿no? Con estas características, pues ahora darle paso a la diversidad sexual, uy, ni hablemos, porque pues ahí es un tema que ni siquiera conocemos. Solamente lo que nos imaginamos, lo que creemos, ¿no? Que lo decía aquí el doctor, esa parte es lo que sí podemos heredarle a nuestros hijos, ¿sí? Claro. Los valores, el respeto, la dignidad humana y todos los derechos humanos que conllevan. Eso sería, me parece que más allá del género, lo que como seres humanos nos va a hacer diferentes. Claro, es un fenómeno con muchas aristas que es complejo,
pero no por ello no se pone sobre la mesa. Y justamente por eso, Rose, ya se los decía, la próxima semana vamos a hablar sobre estas nuevas formas de ser familia. Y por supuesto, las familias homoparentales son parte de eso y vamos a entender, vamos a analizar este tema. Ahora, algo que también veíamos en las cápsulas y que seguramente ustedes han escuchado y es algo con lo que convivimos día con día, es que a los hombres hasta cierto punto también se les ha negado su participación en la crianza. A lo que me refiero, ¿cuántos hombres, por ejemplo, muchos hombres jóvenes que nos ven probablemente dicen, bueno, es que yo sí quiero participar y estoy haciendo todo lo que puedo, pero en cuanto quiero llegar con mi hijo, con mi hija, quiero cambiar el pañal, lo quiero arrullar, le quiero dar la mamila, lo que pasa es que me dicen, no, es que no lo haces bien, o no, es que lo cargas muy brusco, o no, mira, ya lo dejaste todo rosado, tú no sabes. Hasta cierto punto todavía en la familia hay muchas personas que reducen la participación de los padres por el no sabes, ¿sabes qué? Mejor yo lo hago, ¿no? Y eso también afecta la forma en la que los papás se pueden acercar a sus hijos. Claro, pues si no te acercaste con tu hijo desde el momento en el que podías a lo mejor a darle la mamila, ¿no? Cambiarlo, bañarlo, pues cada día va siendo más difícil que tú tengas un acercamiento, ¿no? Desde lo emocional, desde el contacto físico, desde el hecho de entender y darle pie a que él pueda transmitir sus emociones contigo, va a poder, vamos, para mí es como fundamental, ¿no? Y lo que comentábamos hace un poquito, o sea, la manera en la que el cerebro se va desarrollando cuando es un niño, cuando es un bebé, tiene mucho que ver en las capacidades que va a poder generar para socializar más adelante. O sea, de hecho, hay algo que se llama el trastorno del vínculo, que sucede en casos extremos, ¿no? En el momento en el que una persona no tiene una figura paterna o una figura materna de dónde enseñarse a transmitir, a recibir y a transmitir las emociones. O sea, eso se aprende. Entonces, si tú desde el principio no estás fomentando el acercamiento con tu hijo, el entender sus emociones, el que te las mencione, el que él sepa que también tú estás enojado, que estás cansado y decirle por qué, ¿no? Tratar de hacer esa diferenciación de que no es por él, por otra situación. Entonces ahí se va generando un buen vínculo. Esto lo podemos llevar todavía muchísimo más allá porque estas personas que sufren de un trastorno del vínculo, que puede ir por niveles, ¿no? Desde alguien que no tuvo una figura paterna y una figura materna, hasta alguien que sí la tuvo, pero no se desarrolló bien, pues no se va a poder vincular. Y ahí viene un poco lo que comentábamos hace rato, el desarrollo de violencias, ¿no? Porque si una persona empieza a desarrollar dificultades para vincularse con su familia, va a ser más fácil que ejerza violencia en ese círculo. Y ese es tu círculo fundamental, es donde empieza, ¿no? Donde se supone que uno tiene la confianza, donde se supone que uno se siente querido, cuidado, que sabe que va a llegar, como decíamos, a la querencia, ahí va a llegar y aunque esté mal, alguien lo va a recibir y le va a dar algo. Entonces, imagínate, esas personas que no pudieron desarrollar esos vínculos en ese ambiente familiar tan pequeño, ¿cómo se van a poder vincular? ¿O cómo va a ser la generación de emociones fuera, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí también ya nos brincaríamos a otro tema de o sea, y nos damos cuenta, ¿no? Que va mucho más allá de, es que no lo dejo que lo cambie porque lo hace mal, o no lo dejo que lo cargue porque no tiene ni idea, sino es algo que permea y que acompaña hasta, y que va a afectar también el vínculo que se establecen con los hijos. Vamos a ver el testimonio de una niña que nos cuenta cómo ella ha vivido el ser hija de un padre joven. Ella es Lani Jacinto y nos comparte su historia. Y tengo 12 años. Voy en primero de secundaria. Para mí tener un papá joven pues es casi normal como tener un papá normal. Algo que me gusta mucho es que he ido a muchas cosas que niños con papás más adultos no han hecho. Por ejemplo, me ha llevado a varios conciertos, ha entendido más mis problemas por la edad. Tiene energía para llevarme a conciertos, reírnos, gritar, bailar mucho. Eso es algo que me gusta mucho de él. Me llevo muy bien con mis papás, soy feliz con ellos. Mis papás en este sentido me llevo muy bien con ellos, les cuento mucho y sé que tienen varias reglas por mi seguridad. Me gusta mucho el pop y el rock. Por ejemplo, Queen,
Kiss. A mí en general no me gusta la música tan moderna, me gusta más lo que es como de los 2000 o antes. Y eso es porque cuando yo iba en el carro con mi abuela sonaba esa música y se me quedó. Soy una persona muy movida, soy muy ansiosa. Soy una persona la cual usa, por el trabajo de mis papás, yo uso palabras que la gran mayoría de los niños no usan. Tengo un sentido del humor que no muchos tienen. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy unidas y me he llevado mucho de ella por el tiempo que hemos convivido. Yo saco palabras que solo ella usa. Mi mamá se llama Mayeli, mi papá se llama Aldo, mi abuelita se llama Rosario, pero yo le digo Chayito. Lani significa fiesta en zapoteco. Muchas gracias, Lani, por compartirnos tu testimonio, la historia que has vivido con tu papá. Y bueno, como lo podemos ver, es una niña que expresa la felicidad con la que ha crecido, el sostén que siente con su papá y el vínculo que ha formado. Y qué importante es retomar y enfatizar en todos esos beneficios que se obtienen cuando los papás, cuando ejercemos la paternidad desde un lugar más amoroso, con más apertura, con menos ataduras. Beneficios que pueden tener, por ejemplo, expresar emociones, sentimientos, desarrollar su empatía, confrontar miedos, maduran también las personas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, pues aquí habría que analizar que es una elección. Finalmente también pues el llegar a acuerdos como pareja permite que eso se dé. Tener un ambiente como sería la familia, que sería la función principal, nutrir y desarrollar a los seres humanos que estamos ahí, ¿no? Quitarnos estas codependencias y todas esas situaciones en las que la libertad humana queda reducida a una obediencia que pues a veces es estéril. O a un deber ser, ¿no? Sí, pues es parte de lo mismo. Claro que sí. Rose, ¿cómo vamos en las redes sociales? ¿Qué dice la audiencia? Acá tenemos ya varias opiniones. Kika Aguilar, no siempre el papá es la autoridad. Si es el sostén económico, pasa a ser quien consiente a los hijos para compensar esa ausencia. Y por ello, en algunos casos, la madre termina siendo la mala. Cristina dice, podemos aprender a ser padres y dejar las excusas de que nadie nos enseña. Hay libros, especialistas, programas como este. Lo importante son las ganas de querer romper patrones y comportamientos mal aprendidos para mejorar. Acá Telésforo nos contó su experiencia. Dice que no quiso cometer los errores de sus padres. No los culpo, ya que ellos me dieron lo que tenían a su alcance. Lo que le doy a mis hijos es amor y tiempo. Trato de encaminarlos en sus habilidades, cosa que yo no tuve. En YouTube también nos contaron, Elvia nos dijo, tuve un padre ausente y eso afectó mi autoestima. Pati Palacios dice, yo tuve un papá y una mamá proveedores. Hay que cambiar el pensamiento de que los hombres solo deben dar dinero y que nos interese que convivan con los hijos. Eri también nos preguntó sobre las redes de apoyo. ¿De qué manera la escuela para padres a nivel comunitario sería una herramienta crucial para transformar la vivencia de la maternidad y paternidad en consecuencia? También pues, nos comentaron que les pareció muy lindo el testimonio de Lani, a quien le agradecemos mucho el habernos brindado esa información. Les recuerdo que si ustedes tienen algún otro comentario o duda, pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales o marcar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Ahí tenemos todas sus llamadas, estamos atendiendo todos sus comentarios y de hecho ahí nos llegó un anónimo donde nos dice, mi pareja vio siempre la paternidad como un machismo. Pero ustedes cuéntenos, todavía nos queda espacio, todavía tenemos un bloque, cuéntenos cómo es que ustedes vivieron la paternidad, cómo les gustaría vivir esa paternidad. Estoy aquí al pendiente para que Nat y los especialistas puedan nutrirse de todo lo que ustedes tienen para aportar. Así es, Rose, y también es muy interesante que en el bloque 4 vamos a abordar algunas líneas que en los comentarios de ustedes, la audiencia, lo hemos visto. ¿Qué pasa con aquellos hombres que son papás ausentes? Vamos a reflexionar también sobre este fenómeno que lamentablemente pasa mucho en nuestro país. También, ¿cuántos hombres hay que deciden ejercer la paternidad autónoma? Que no necesitan o no tienen en su proyecto de vida una pareja para procrear. ¿Los hay?
cómo lo viven. Vamos a seguir platicando sobre este tema, así que no se vayan, ya vamos al último bloque de este programa y usted recuerde que forma parte de esta conversación. No se vaya, estamos completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Para conciliar la paternidad con la vida laboral, puedes buscar redes de apoyo que, además de la familia, involucren a los vecinos y a las amistades. Zoé Zuleika Torres Gómez desapareció en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el 27 de diciembre de 2015. Juan Manuel Rodríguez Valderas desapareció en el poblado de San Rafael, municipio de Lagunillas, San Luis Potosí, el 5 de abril de 2010. Fiscalía General de la República. Una muy buena tortilla, un muy buen relleno, sobre todo una muy buena salsa. De carnita, cecina, longaniza o suadero. Salsa verde, roja o de cualquier otro estilo. Sí, es una obra de arte, es como les digo, al estar elaborar un taco. Los tacos forman parte de la diversidad gastronómica de México. Para todo el taco. La sazón de mi mercado. Jueves, 20-30 horas. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Acompañar a niñas y niños en su aventura al conocimiento es tal vez el mayor reto de sus vidas. Es una profesión de vida porque al final de cuentas toca el corazón y el alma de los niños. Con vocación y gran dedicación, consiguen cambiar la vida de sus alumnos para siempre. Porque la educación, lo más importante que te da no son conocimientos, sino te ejercita en pensar. Ser maestro es ser las 24 horas. Maestros, miércoles, 18 horas. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan el uso del chaleco salvavidas, La capacidad de pasajeros en embarcaciones y que las vías navegables reúnan condiciones de seguridad. No lo olvides. Antes de zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica. Con la Autoridad Marítima Nacional ahora en el mar, la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Las mascotas de esta serie tienen vidas muy emocionantes. La familia de Bo y To, sábados y domingos a las 6:37 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Iniciamos. Buenas noticias para nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. A partir de ahora, la atención telefónica Mi Consulado, que se encuentra en las sedes diplomáticas de Estados Unidos, atenderá a los connacionales en náhuatl, zapoteco y otomí para garantizar el acceso a los servicios que ofrece la red consular sin necesidad de intermediarios. Actualmente existen ventanillas de atención integral para pueblos originarios en algunos consulados que prestan servicios en materia migratoria, educativa y de salud. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa contra Javier L., Yair L. y Santiago N., presuntos autores materiales del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, cometido el pasado 21 de mayo en Cholula. El juez dictó la vinculación a proceso contra Javier L., exsecretario de Gobernación en la administración de Mario Marín, cuando fue gobernador de Puebla. Esto luego de considerar que presuntamente se encargó de investigar los pasos del activista para proporcionar la información a los asesinos materiales, a quienes incluso les habría entregado el arma y la motocicleta para que perpetraran el feminicidio.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizó su petición a los países occidentales para enviar más armas y ayudar a contener el aterrador costo humano de los avances rusos en la ciudad oriental Severodonetsk. En las batallas en Donbass, y seguramente pasarán a la historia militar como una de las batallas más brutales en Europa y para Europa. El ejército ucraniano y nuestra inteligencia todavía vencieron tácticamente al ejército ruso. El gobernador regional de Lugansk admitió el lunes que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia. Y en la cultura, con el propósito de darle voz a los niños, de motivarlos a que puedan hablar sobre cualquier tema que los incomode y que cuando necesiten ayuda se atrevan a pedirla, el colectivo de creación escénica Teatro Espejo, en coproducción con 4 Búhos Teatro, presentarán la puesta en escena Tierra Firme, que estará disponible a partir del 18 de junio en el Teatro María Teresa Montoya, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 912, aquí en la Ciudad de México. Es todo por el momento. En una hora más información. Mientras tanto, los invito a que continúen aquí en la Señal del 11. ¡Buenos días! Música, canto y baile han nutrido este segundo concurso nacional de tunas y estudiantinas del 11. Han pasado 6 eliminatorias y nos acercamos a la segunda semifinal. La tuna de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la tuna de Guerrero de la Universidad Autónoma de Guerrero y la tuna de la Facultad de Economía de la UNAM han obtenido las mejores calificaciones. Estas agrupaciones se enfrentarán y conoceremos cuál será la que pase a la gran final. Acompáñennos en este programa en donde el alma de las tunas baila al ritmo de la capa y el pandero. ¡Aupa, tuna! ¿Cómo tú definirías la paternidad? Es una práctica responsable y un acto de amor hacia los hijos. ¿Cómo tú definirías la paternidad? Es una práctica responsable y un acto de amor hacia los hijos, hacia la niñez, que no implica solamente el hecho de cumplir, como a veces se nos ha hecho creer. Va más allá, porque es formar a un ser humano y desde ahí las cosas cambian. Actualmente el panorama sí está cambiando y esperemos que así siga, ¿no? Hay muchos modelos ya de familias en los que una paternidad no necesariamente tiene que ser esta imagen machista. Si bien estamos teniendo esta transición, ha estado costando trabajo. Un hombre que no es competitivo no es visibilizado y por lo tanto es desechado. En ocasiones eso pesa más que la responsabilidad en sí. Es una imposición. El hecho de creer que si no es madre no está realizada, de igual manera el hombre. En el mundo de las masculinidades, sobre todo, no podemos hablar de una expresión emotiva, no podemos hablar de sentimientos, y no porque no los sintamos, sino porque tenemos que reprimirlos, como lo decía anteriormente, para pertenecer. Si yo no pertenezco a esta sociedad en la que hay que escalar mediante el esfuerzo y dejar atrás a los demás y ser el mejor, porque esa es una herencia sociocultural que traemos, entonces yo no soy. La paternidad, a final de cuentas, es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que uno adquiere. Tanto el rol de la madre como el rol del padre no pueden ser lineales. O sea, actualmente pueden estarse cruzando, pueden jugar, pueden hablar un poco de los horarios. ¿Por qué la madre tiene que esperar a que llegue el padre a que lo regañe? O sea, ya es una figura de autoridad igual. La elección no fue una elección consciente, fue circunstancial, precisamente porque no nos vinculamos desde el afecto, desde el amor. Una noche de pasión, adelante, porque yo como hombre tengo que demostrar que soy muy hombre. Parecería que es una serie de concatenaciones de decisiones que van generando a que también uno como padre lo vaya retrasando. El punto importante, ¿no? El patriarcado es preservar el poder, pero no para todos. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este programa. ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿A dónde quiero encaminar mi paternidad? Y antes de continuar y ya cerrar el tema, quiero agradecer especialmente a Roberto Garda, quien es director de Hombres por la Equidad. Él hoy iba a estar aquí con nosotros en el panel de especialistas. Nos brindó mucha información. Siempre antes de los programas hay una investigación, se consultan especialistas y él fue de gran apoyo y una pieza clave para la elaboración de este programa. Sin embargo, por cuestiones de tráfico en la autopista de Querétaro, no pudo llegar, pero queremos reiterarle nuestro agradecimiento y esperemos que en un futuro programa pueda estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de ir al corte, poníamos sobre la mesa diferentes líneas que tenemos que tocar y que están ocurriendo. A ver, ¿qué tan común es que un papá, o más bien, es que un hombre, en su proyecto de vida esté la paternidad per se, o sea, la paternidad por sí misma? Ocurre que haya hombres que digan, bueno, yo no voy a estar en pareja, no tengo la intención, pero quiero ser papá. ¿Esto ocurre? Bueno, debe quizás ocurrir, pero al menos yo no conozco un caso así. ¿Tú a qué crees que responde este fenómeno? Porque en el caso, o sea, en el caso de las mujeres sabemos que hay muchas. Y no sé hasta qué punto es por todavía esta idea que tenemos muy interiorizada de que las mujeres tenemos que ser mamás, de preferencia con pareja, es lo que se esperaría socialmente, pero si no, pues mamá autónoma. Pero en el caso de los hombres, ¿a qué respondería que tal vez para un hombre la paternidad por sí misma no sea un proyecto de vida, ni sea algo a lo que se aspire? ¿Tú qué piensas? Justo lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que biológicamente el hombre no se va a embarazar. Entonces tiene todo el spam de vida para probablemente ser padre. No es algo como que tengas, como que digas, si no llego a los... Y justo lo comentábamos, a los 35 y no he sido papá, voy a congelar mis espermas, ¿no? Para tener un esperma de buena calidad. No es algo que uno lo piense per se. Entonces, pues tienes estos casos de... pues todavía puedo tener hijos, ¿no? A los 70 y ya voy a ser padre, entonces tienes como esta tiempo, ventana, ¿no? Esta ventana que no sucede así con las mujeres, ¿no? Pero como bien decíamos, o sea, también es un desconocimiento de que la gran mayoría de las personas no sabe que igual, o sea, aumenta la incidencia de algunas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Malformaciones congénitas, porque pues el esperma del hombre también va perdiendo calidad con el tiempo, ¿no? Nos compartías una cifra, ¿no? De estas enfermedades mentales. ¿Cuáles son aquellas? Sí, o sea, de las que más se han estudiado, sí es el trastornos del espectro autista, la esquizofrenia también aumenta la incidencia, y no nada más porque la madre sea añosa, o sea, en los estudios que se han hecho son en padres de mayores de 40 años con mujeres jóvenes, ¿no? O sea, aumenta la incidencia de estas enfermedades por el hecho de que el padre ya sea un padre de mayor de 40 años. Pareciera que son más años, pero no, después de los 40 empieza a caer la calidad del esperma, ¿no? Entonces, comentamos eso, ¿no? Como si las mujeres sí van, congelan los óvulos y los hombres no. Digo, bueno, pues también se debería de hacer, ¿no? Sí, por ahí está el plan. Y es que ahora que mencionas esta perspectiva biológica, entonces de ahí también entendemos que, por ejemplo, cuando se anuncia el embarazo, es muy claro para las mujeres que empiezan a ser mamás desde el momento en el que se enteran que pues hay un ser creciendo dentro de ellas. Pero en el caso de los hombres, tal vez esta identificación con ya soy papá es probablemente hasta que ven al hijo, hasta que nace el hijo, o en algunos casos lleva incluso más tiempo, porque socialmente, históricamente, al el hombre no tener un proceso biológico evidente o de un embarazo, no son los que se embarazan en sentido físico, se les deja un papel muy secundario. Y desde ahí empieza este sesgo de su paternidad. Sí, es como bien lo comentaba el doctor, ¿no? Cuando la madre está con el niño, con la niña, le está regalando la posibilidad de socializar, pero nosotros quedamos relegados, pero porque no estamos desde ahí ejerciendo lo que es realmente la paternidad, ¿sí? El hecho de no solamente, pues tú ya lo tuviste, tú aliméntalo, no, es una corresponsabilidad, pero también hay que ver que la concepción de lo que es una pareja, pues lo determina, lamentablemente. Y seguimos en lo mismo de heredar las tradiciones, las creencias, las costumbres, y no nos enfocamos en lo que es realmente importante, formar un ser humano. Claro. Aquí lo hemos mencionado en Diálogos en Confianza, como al hablar de cualquier tema, si bien hay un trabajo que se puede hacer de manera personal, al final del día también son procesos colectivos.
el maternaje también es un proceso colectivo y en este caso la paternidad tampoco se le debe, tampoco debemos verla como que solo es algo que los hombres tienen que tomar en cuenta, que los hombres deben de trabajar, sino cada quien desde su trinchera tiene que aportar, ¿no? En este caso, como parejas, llegar a consensos, llegar a acuerdos, escucharnos, motivarnos. Las familias también, darse cuenta de aquellas creencias que estamos reproduciendo y que debemos frenar, porque al final de cuentas en las familias mexicanas nos hemos dado cuenta que no solamente se reduce la familia nuclear, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de padres jóvenes, adolescentes, pues las abuelas, los abuelos, pues tienen una participación muy marcada en la crianza de hijos e hijas y muchas veces también de ahí es de donde vienen el no, yo lo cuido, pero tú vete a trabajar, tú vete a ser el proveedor y no, hija, tú ya no estudies, pues aquí te damos un cuarto y aquí cuida a tu hijo. O sea, desde ahí, desde ese tipo de dinámicas podemos ir cambiando la forma en la que son padres y también en la que son madres. Rose, habíamos visto en las redes sociales que varias personas nos compartían que tuvieron un padre ausente. Sí, por ejemplo, acá él fue el padre ausente, digamos. Jaime nos dice, fue un padre ausente y reconocerlo y trabajarlo me ayudó a trabajar mi masculinidad y mi machismo en un grupo de hombres que trabajamos también nuestras violencias acá en Guadalajara. También nos llegaron varios comentarios donde nos decía que tuvieron un papá fantasma, que no estuvo presente y que les afectó en su autoestima. También, por ejemplo, nos decían, llegó un anónimo al centro de contacto, donde quiere decirnos que le parece maravilloso que los padres de hoy no guarden distancia, que jueguen, que le hagan fiesta a sus hijos y que se acepten no solo como proveedores, sino como padres. También por acá, obviamente nos contaron mucho cómo es que ellos ejercían la paternidad. Metzli nos dijo que es papá a los 56 años y el convertirse en padre le cambió la vida y la forma de pensar. No me creo eso de solo ser el proveedor o la autoridad en casa. Yo no me caso con las imposiciones sociales. A mi hijo le dejo demostrar sus sentimientos y yo le muestro los míos. Mi esposa trabaja y desde que nuestro hijo nació nos hemos turnado para estar con él y siempre apoyarlo y apoyarnos. Por acá Jesús también nos dice que es algo maravilloso desde el inicio ser papá. Tuvo la oportunidad de estar en el embarazo, en las justas escolares, los festivales. Lo que sí nos dice es que él, en cuanto a sus sentimientos, se limitó y nos menciona que ser padre no es tan padre cuando se te limita como hombre a no demostrar sentimientos, pero es una gran oportunidad para crecer como persona. Imelda nos dice también que su esposo y ella son primogénitos de familias machistas, que tenían muy claro que no querían ser los papás que ellos tuvieron. Así que su esposo participó siempre como padre, ambos trabajaban y ambos criaron a sus hijos. Hoy mi hijo es un padre responsable, cariñoso, juguetón, divertido y eso lo aprendió de nosotros. Son varios de los testimonios que nos han dado, donde nos cuentan su experiencia tanto positiva y a lo mejor que les hubiera gustado que fuera de otra manera. Sí. Y hablando justamente de eso, tenemos una cápsula con Marisa Escribano, quien nos amplía más este tema sobre las paternidades. Así que vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las tareas más difíciles en la vida y para la que la mayoría no tenemos ninguna preparación es la de ser padres por primera vez. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de que, pues es que los hijos no vienen con un manual de instrucciones? Y así iniciamos la ardua responsabilidad de ser padres. Quizá porque éramos muy jóvenes o porque nos pareció que no debía ser muy complicado o porque nos limitamos a copiar lo que vivimos cuando éramos pequeños, reproduciendo formas y maneras de crianza que no siempre resultan ser las más adecuadas o las mejores. Sin embargo, nos empeñamos y tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos. Pero eso generalmente no basta. Las épocas cambian, se transforman y seguramente la forma en la que nos educaron hoy ya no son adecuadas ni suficientes.
La vida se nos pasa demasiado rápido y hay tantos distractores que perdemos el tiempo resolviendo lo urgente y olvidando lo importante. Mientras que nuestros hijos e hijas van creciendo y requiriendo cosas muy distintas a lo que nosotros necesitábamos. E incluso cada uno de nuestros hijos demanda cuidados, atención y amor de manera muy específica y propia de cada uno. Esto es porque resulta muy complicado definir qué es ser un buen padre, sabiendo además que cada hijo o hija, desde su propia necesidad y desde su manera en la que se relaciona con el entorno, lo juzgará. Sin embargo, aunque las formas cambien, en el fondo lo importante es que prevalezca lo esencial: el amor, el respeto y la responsabilidad. Algo que a mí me parece fundamental es entender que los hijos no vienen a resolver nuestros problemas, ni a cumplir nuestras expectativas, ni nuestros sueños. Son personas independientes cuya misión se verá realizada cuando estén preparados para salir a construir y ejercer su propia vida. Por eso es importante reflexionar en la forma que queremos emprender la tarea más importante, lo que queremos enseñar a nuestros hijos e hijas y decidir el papel que queremos jugar en sus vidas. Y en este sentido, te quiero recomendar 2 películas que pueden ver en streaming sobre este tema precisamente. El padre, con la actuación de Anthony Hopkins, que muestra la relación entre una hija y su papá justo en una etapa de vida cuando él presenta deterioro cognitivo. Y la otra película que te sugiero se llama La canción de mi padre. Esta película presenta situaciones de maltrato y de abuso. Mirar historias a través de películas es una manera de poder mostrar otras dinámicas y relaciones entre los padres y sus hijos e hijas, que sin duda nos van a ayudar a reflexionar sobre nuestra propia historia, lo que nos conmueve, pero también sirven para identificar aspectos que preferimos cambiar o que a veces evitamos. Seguramente podrás encontrar muchas películas más en tu canal favorito. Al final de cuentas, lo importante es darnos cuenta que nuestro trabajo no es hacer hijos perfectos, sino independientes. Y si no te gusta lo que cosechas, cambia lo que siembras. Muchas gracias a Maris Escribano por este mensaje que es muy poderoso porque tanto le llega a personas que ya son papás, pero también a los jóvenes que probablemente estén considerando un proyecto de paternidad. Veíamos en los comentarios, Rose, e incluso la visión de un padre que él se reconoce como un padre ausente. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno que, como ya decíamos, en México es algo que sucede y sucede con mayor frecuencia de la que esperaríamos? Pues mira, yo creo que el hecho de que una persona no se haga responsable pues, de su hijo tiene que ver como desde una cuestión muy, a mí me parece una cuestión egoísta, ¿no? Podríamos hablarlo desde la parte del colega, de cómo la persona solamente está viendo por su beneficio, ¿no? A lo mejor por esta cuestión a veces hasta del placer muy vago, muy rápido, y pues no se pone a recapacitar acerca de las consecuencias, ¿no? Digo, temas, ejemplos debe de haber muchísimos. Yo creo que todo el mundo podríamos tener a alguien que conozcamos que pueda estar en esta situación, pero creo que lo que importaría aquí de entender qué va a generar esta ausencia, pues va a ser este vacío y una alta probabilidad de que se pueda repetir este patrón, ¿no? O sea, incluso podemos llegar a tener padres ausentes en una familia en la que en realidad no está ausente, simplemente no se está involucrando. Y lo veíamos también hace unos momentos, ¿no? Lo hablábamos sobre todo en las paternidades jóvenes. Creo que aquí es difícil, o sea, es difícil que, más no imposible, ¿no? Pero sí se va a requerir mucho apoyo, porque es tan poca la diferencia de edad y tanta la necesidad de probablemente proveer que acaba siendo, y eso sí pues yo sí lo he visto mucho en la práctica clínica, de que llega la paciente o el paciente, pero el rol de papá o mamá es el abuelo, ¿no? Sí. Y entonces ahí qué es lo que tiene es que pues en realidad, y no es tanto que estuviera ausente, sino que quien en realidad es la madre, quien en realidad es el padre, es alguien que le lleva menos de 20 años
Y en ese momento también sigue trabajando, ¿no? Y entonces el paciente se está refiriendo hacia la abuela como mi mamá, y en algún punto que sale es como, bueno, es que es mi abuela, pero ella me crió. Es mi abuelo, pero es que él me crió. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, a lo mejor no estuvo ausente, no es que la haya dejado a su familia, pero pues no hubo una relación intrínseca. Es más, la misma persona lo ve como un hermano, ¿no? Claro, o como una hermana. La figura de la paternidad no la ejerció, ¿no? Ni la maternidad. Claro, Ajá. el padre biológico se le desligó de esta figura paterna ya en la acción. Ajá. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, de hecho, aquí son 3 elementos que hay que considerar. Primero, ¿cómo es la vinculación? ¿Cuáles son los roles y los tipos de personalidad? Además de los estilos de apego que tenemos. Porque podemos pensar, esto lo podemos observar a lo mejor en personalidades que son narcisistas o psicopáticas, en donde hay una herida de abandono y que entonces la replicamos. No me puedo vincular con la niñez. ¿Por qué? Porque precisamente yo siento que soy un niño que está abandonado y que estoy eligiendo parejas en las cuales yo quiero vertir toda esta necesidad para que hagan un rol, ¿sí?, que a lo mejor los cuidadores primarios no pudieron hacer en totalidad. Y eso es bien interesante porque ahí también podemos observar cómo vamos replicando lo que significa ser hombre y mujer a raíz de eso. Y hay cambios, bueno, como hablábamos, o sea, vamos, a final de cuentas, dentro del desarrollo cerebral se están generando todo el tiempo conexiones, ¿no? Y hay varios momentos, hay 3 momentos importantes que se llaman podas neuronales en los que se mueren neuronas, ¿no? Porque no alcanzarían el total de neuronas con el que nacemos, es más o menos 300% del que tenemos en la edad adulta. Necesitaríamos una cabeza 3 veces más grande para que nos quedáramos con esas neuronas, ¿no? Y es importante porque evolutivamente nos sirve, ¿no? Simplemente tener esa cantidad de neuronas en un trabajo de parto complicado ayuda a que el niño no tenga un déficit más adelante, ¿no? Pero el punto es, imaginémonos que toda esta cuestión vincular lo que está haciendo es generando una nueva conexión. Una conexión que no existía. O sea, en el momento en el que empezamos a ser padres y madres, también a nosotros, ya en la edad adulta, estamos generando esa conexión, esa nueva, que yo no tenía, porque pues, yo no tenía un hijo, ¿no? O sea, el olor de mi hijo, el ver a mi hijo, el acariciarlo, el tocarlo, pues hay una nueva conexión, o sea, es muy bonito, o sea, se conecta una nueva sinapsis con otra nueva sinapsis y esa es tuya, única e irrepetible para ese momento que estás haciendo con tu hijo. Eso en una edad adulta. Ahora imagínate, un bebé o un niño que es todo el tiempo. Entonces, en cuestión del desarrollo del cerebro, hay incluso muchas enfermedades, trastornos psiquiátricos también pueden deberse por una mala vinculación. O sea, una persona que no tuvo un factor protector de una familia, generalmente tolera menos el estrés, tolera menos la ansiedad, es más vulnerable a episodios depresivos. O sea, no tiene capacidades de resiliencia que otras personas que sí tuvieron una buena crianza sí las van a desarrollar. No se conectó bien el cerebro. Claro, ¿no? Y de ahí todavía aún más reforzamos esta importancia de poner estos temas sobre la mesa, de hablarlos, de que los hombres que nos están viendo tengan esa apertura también para comunicar con sus familias cuando en algún momento estén atravesando por una situación difícil. Ya estamos en los últimos 2 minutos del programa. Quiero que cada uno de ustedes nos dé su conclusión. Sobre todo también pensar en qué políticas públicas debemos implementar para que los hombres tengan más herramientas para ejercer una paternidad que ellos quieran, que sea que ayude al desarrollo de los hijos, las redes de apoyo que también deben tener. Vamos a empezar con... Sí, desde esta parte de las políticas públicas, pues hacer un análisis profundo de las necesidades, porque a veces se politizan estos temas y pues solamente quedamos bien, pero no resolvemos. No, hay que hacer un análisis profundo, comprometernos. Y no solamente las instituciones, también nosotros como sociedad, como parte activa, hacer compromisos personales. Muchas gracias, Jesús. Ricardo. Pues yo quisiera concluir con decirles a los padres que tienen que aprovechar cada momento que puedan, ¿no? Que va a ser un instante, sabemos que se puede hacer un cliché irrepetible, pero que traten de verlo como algo nuevo. O sea, cada que tenemos una nueva actividad vamos a generar algo nuevo en nosotros y en nuestros hijos. Entonces, pues creo que partiendo de ahí
pudiera motivarnos más a aprovecharlos, ¿no? Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí. Gracias. Me parece que fue una conversación sumamente nutritiva, que aporta mucho. Es un tema que necesitamos replantearnos, que necesitamos sobre todo cuestionarnos aquello que se nos enseñó, aquello que llevamos dentro y que probablemente no sea algo que nos lleve a vivir la vida que queremos. Y como siempre, agradecerle a nuestra querida audiencia por su participación, Rose. Sí, y cierro con Mauro Rodríguez, quien nos dijo: yo sí quisiera ser padre, pero no un padre de familia tradicional. Me gustaría estar al pendiente de todos los hijos que tenga. Muchísimas gracias, Rose, como siempre, por compartir la voz de nuestra audiencia. Y los esperamos el próximo martes, porque justamente vamos a hablar de las nuevas formas de ser familia. Piensen cuál es el modelo que les viene cuando decimos la palabra familia. En realidad es muchísimo más amplio de lo que creemos. Que tengan una buena semana, los esperamos. Bye. Aquí,